exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, está saliendo en este momento para la cárcel. Una larga audiencia durante toda la jornada en el Tribunal Superior de Bogotá, en el caso de la UNGRD, y la magistrada del tribunal que estaba a cargo de esta decisión escuchó durante las últimas horas a la defensa del exministro Luis Fernando Velasco, a la defensa del exministro Ricardo Bonilla, a la Fiscalía, a la Procuraduría, y finalmente acaba de tomar la decisión de ordenar la captura, entregar la boleta de captura y designar a la policía para que se lleve al ministro Ricardo Bonilla, parte del gabinete del presidente Gustavo Petro hace unos meses, inmediatamente para la prisión. ¿Qué está pasando, Mauricio Collazos? Santiago, mucha atención porque en este caso la magistrada que ha coordinado esta audiencia, Aura Alexandra Rosero Vaquero, ha confirmado su decisión. ¿En qué sentido? Que las pruebas advertidas por parte de la Fiscalía señalan que efectivamente se constituyen en un peligro para la comunidad, atendiendo que podrían llegar a contactar a testigos o afectar a futuro el proceso que se sigue por esta macroinvestigación relacionada con el escándalo de contratos de más de 600 mil millones de pesos relacionados con el INVIAS y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, y por ello va más allá de la petición que en su momento formuló la Fiscalía, y es enviarlos a la cárcel. La Fiscalía había advertido una detención domiciliaria en principio, y ante la petición formulada por los defensores deja en claro que ordena el envío a la cárcel, así lo considera la magistrada, y ya será el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, es decir el INPEC, el que determine finalmente en qué centro de reclusión. Y hacemos la claridad porque en el caso, por ejemplo, de la defensa del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, argumentaba una petición dentro de su apelación, que fuera enviada a una guarnición militar. Se insistió al culminar la audiencia, pero dijo, será el INPEC quien determine si este centro de reclusión final debe darse en una guarnición. Solamente el INPEC lo puede determinar, pero la boleta de libertad, la boleta de captura hace referencia a un centro de reclusión en prisión. En igual sentido en el caso del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Escuchemos uno de los apartes donde insiste, en este caso, la magistrada al tomar su decisión, que no se trata de un fallo político y que en este caso se desestima el argumento, por ejemplo, de la defensa del exministro Bonilla de su avanzada edad, y cuestiona la magistrada cómo hace tan solo 2 años comete el delito y hoy a los 72 sí alega su edad, y por ello no se atiende este argumento. Escuchemos. Toda la vida he sido juez, llevo 27 años en esto, pero siempre me afecta. Yo no puedo decir soy la juez de hierro, no, yo no me ufano de esa situación. A mí me genera consideración la situación humana, una persona vaya privada de la libertad, pero lo que sí estoy seguro es que mi labor es cumplir estrictamente lo que dice la Constitución y la ley. Y en este caso, ese grado o ese beneficio que ya es de carácter constitucional, reforzado en punto de la edad y en punto de la historia clínica, pues exigen la edad, unas consideraciones que están acompañadas frente a la gravedad de la conducta que ya fueron superadas, que no me voy a referir a las mismas, pero en términos de historia clínica, pues era obvio que se debía llegar a ese documento por parte de la defensa. Nos vamos inmediatamente para el Tribunal Superior de Bogotá. Ahí están Marlon Barros cubriendo esta noticia que es urgente en Colombia. Un exministro de Hacienda camino a la cárcel por cuenta del escándalo de corrupción de la UNGRD. Marlon. Pues así es, Santiago. Aquí estamos en el Tribunal Superior de Bogotá, luego de más o menos 12 horas de audiencia en la que la magistrada Aura de la sala número 3 del Tribunal Superior de Bogotá, de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, dictó medida de aseguramiento en contra de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Luis Fernando Velasco se encuentra en este momento en Cali, mientras que el exministro Ricardo Bonilla está escuchando la lectura de sus derechos por parte de agentes del CTI de la Fiscalía y de la Policía Nacional, quienes recibieron la orden de captura una vez la magistrada dictó la medida de aseguramiento en su contra. El exministro Ricardo Bonilla trató de defenderse, trató de alegar su edad, trató de alegar ciertos problemas de salud y de cuestionar las decisiones de la Fiscalía. Escuchemos lo que dijo su abogado en medio de la audiencia, que hoy lo tiene a puertas de la cárcel. Dice la Corte, deviene en verdadero contrasentido que sea el representante de la Judicatura, en su condición de autoridad imparcial, autónoma e independiente,
quien se abrogue la facultad de imponer por sí y ante sí una medida de aseguramiento no peticionada por la Fiscalía, porque con tal proceder abandona la función de juez y pasa a convertirse en parte interesada en las resultas del proceso. Pues bien, Santiago, así el abogado Juan Camilo Bolaños, del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, cuestionaba que el Tribunal Superior de Bogotá haya impuesto una medida superior o más gravosa que la Fiscalía pidió inicialmente. Pues la Fiscalía, recordemos, había pedido una detención domiciliaria, pero la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá consideró que los delitos que les son imputados son bastante graves como para meritar una detención intramural. El exministro Ricardo Bonilla, luego de escuchar sus derechos, pasará la noche en el búnker de la Fiscalía y luego esperará la remisión del INPEC, que ordenará el sitio de reclusión en el que tendrá que pasar el resto del tiempo. La Fiscalía ahora mismo cuenta con 90 días para acusarlo si es que quiere mantenerlo detenido, o si no, podrá salir libre por vencimiento de término. Santiago. Marlon, vamos a recordar un poco de qué se trataba este caso, porque es un caso complejo, es el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero en el caso del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, esto está ligado a unos créditos internacionales que el gobierno nacional estaba solicitando a finales de 2023 a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público en el Congreso. Esa comisión estaba conformada por las comisiones económicas de la Cámara y el Senado, y eran alrededor de 7 congresistas que estaban negándole o por lo menos no votando las sesiones para aprobar esos créditos que tenía que acceder el gobierno en la banca internacional antes de que se acabara ese año. En ese contexto, María Alejandra Benavides, que era la asesora de Ricardo Bonilla, empezó a tener contacto con varios congresistas y con la UNGRD, con Olmedo López y con Sneider Pinilla. Y aparecen entonces unos chats en los que habla directamente Ricardo Bonilla con Sneider Pinilla para pedir que unos contratos en la UNGRD fueran entregados por petición de los congresistas. Durante todo el día estuvimos viendo las imágenes del exministro Bonilla muy afectado, incluso cuando la magistrada le hace saber su decisión de que va a ordenar la cárcel y no la casa por cárcel, el exministro empieza a llorar. ¿Qué más vio usted allí en esa audiencia, Marlon? Pues bien, a lo largo de 12 horas de audiencia, el exministro Bonilla estuvo acompañado siempre por su equipo de defensa y no abandonó la sala de audiencias, salvo en un momento en que tuvo un receso para almorzar, para comer algo. De hecho, la magistrada Aura Rosero negó el receso para almorzar para el resto de quienes estaban ahí en la audiencia, para el resto, para el Ministerio Público, para la Fiscalía y demás. Así que estamos hablando de una audiencia que se ha desarrollado ininterrumpidamente desde las 9 de la mañana. El exministro Bonilla, como usted lo mencionaba, rompió en llanto cuando conoció de esta decisión y luego recibió el respaldo del presidente Gustavo Petro en redes sociales cuando se conoció, digamos, este lado humano de quien en este momento se enfrenta a una larga sanción penal. El abogado principal de Ricardo Bonilla, el doctor Mauricio Pava, llegó a eso de las 6 de la tarde. Inicialmente, tanto Bonilla como su equipo de defensa, según pudimos conocer conversando un poco por acá, esperaban que se cumpliera la decisión de la detención domiciliaria. De hecho, no esperaban una libertad, sino que esperaban que la magistrada Aura Rosero impusiera esta detención domiciliaria. Nos contaban a modo anecdótico que el exministro Bonilla tenía el árbol de Navidad listo para pasar estas festividades decembrinas con sus nietos, pero ahora tendrá que verlo todo desde lejos, Santiago. Gracias, Marlon. Nos vamos ahora inmediatamente para Cali. Allí está Andrea Pérez, porque estuvo conectado virtualmente a esta audiencia todo el día el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sobre el cual también hay una decisión inmediata de que vaya a la cárcel. Como nos contaba Mauricio, el exministro Velasco pidió que fuera recluido en una guarnición militar y la magistrada sobre el final de la audiencia dijo que ella no tenía potestad para decidir esa petición. ¿Qué está pasando en Cali, Andrea? Santiago, buenas noches. Como usted lo indica, nosotros nos encontramos a esta hora aquí a las afueras del condominio donde vive el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, la cual se encuentra
ubicado en el barrio Pance, al sur de la ciudad. Como usted lo indica, aunque ya culminó esta audiencia virtual de legalización de captura e imputación de cargos, donde se ratifica que Velasco tiene una orden emitida por el Tribunal Superior de Bogotá, la cual indica que deberá cumplir una medida en establecimiento carcelario aquí en esta zona del condominio sur de Cali. Todavía no se ve que entre nadie ni que salga nadie, no se ve ningún movimiento. Recordemos que en medio de esta audiencia el exministro del Interior indicó que una vez culminara la audiencia, pues iba a salir y entregarse a las autoridades. Como usted lo indica, él solicitó quedar en una guarnición militar. La jueza indicó que no tenía esa potestad, por lo que finalmente se espera que él salga y se entregue a las autoridades o que la fiscalía venga por él. Esa es la información que tenemos en estos momentos aquí a las afueras del condominio donde reside el exministro Luis Fernando Velasco. Santiago. Muy bien, Andrea, gracias. Estamos en Cali, también en Bogotá. Mauricio, ¿qué más se sabe de lo que dijo el exministro Velasco esta tarde? Sí, a propósito, porque cuando apela la decisión y pide la palabra, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que no se le puede creer a testigos mentirosos, como Olmedo López, el exdirector de gestión de riesgo, y enfatizó, escuchen bien, que ni él ni el exministro Ricardo Bonilla se apropiaron de un solo peso, haciendo referencia a este saqueo de recursos, como lo ha calificado la Fiscalía. Ahora debemos creerle a Olmedo, el hombre que está denunciado por haberle robado a su propio socio antes de ser funcionario público. Y eso lo tiene la Fiscalía. Olmedo, el que llegó desde el inicio de su dirección a la unidad de gestión de riesgo a estructurar todo un esquema de apropiación para su propio bolsillo de recursos públicos. Nosotros no nos apropiamos de un solo centavo, ni nuestras acciones fue buscando apropiarnos de un solo centavo. Pues bien. Santiago, es lo que afirmó el exministro y después aseguró: me entregaré inmediatamente a las autoridades. Se espera que entonces ahora se cumpla lo que prometió en la audiencia. Gracias, Mauricio. Y hace minutos, esta tarde, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a esta decisión. Meses atrás había sido muy vehemente en la defensa de su exministro de Hacienda. Hoy lo llamó ingenuo, aunque trinó también más adelante, señalando que confiaba en su inocencia, que sabía que era inocente según su conciencia. Lo cierto es que hoy, por primera vez en la historia moderna de Colombia, un ministro de Hacienda está yendo a la cárcel y un ministro del Interior está yendo a la cárcel en espera de juicio y de condena o de absolución, pero por ahora en la cárcel por un escándalo de corrupción. Esto fue lo que dijo el presidente más temprano. Yo conozco a Bonilla porque es un profesor de universidad, lo conocemos, y sé de su doctorado en economía y de su obsesión por la teoría económica. Sé también que es ingenuo. Le advertí muchas veces eso. Ojo, la extorsión. Pero la extorsión no proviene del extorsionado, sino del extorsionista. Pero no me meto en eso porque es el tema de la investigación, como tú acabas de decir, pues de jueces y de fiscales. Pero el tema se llama Olmedo en ese caso. Y Olmedo, que conocí en alguna campaña electoral. Muy bien, esto fue lo que dijo el presidente de la República.